Que el Señor fortalezca nuestra fe y nos ayude a honrarle, a estar cada día más preparados, más firmes, más constantes en las cosas del Señor y que nada ni nadie perturbe nuestra fe. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, la Biblia ya lo dice con antelación, que los tiempos finales serían tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Como dije el domingo en el mensaje, se lo recuerdo, así como aquel gigante llamado Goliat desafiaba constantemente al pueblo de Israel, hoy en día también nos están buscando las cosquillas, Nos están pinchando y presionando por todas partes, pero los gigantes todos cayeron uno detrás de otro, Es simplemente cuestión de tiempo. Yo quiero llevarles nuevamente al pasaje que leíamos el domingo, que era 1 Samuel capítulo 17, donde David, enviado por su padre al campamento donde sus hermanos mayores estaban a punto de enfrentarse con los eternos enemigos del pueblo de Israel, como eran los filisteos. Cuando él llega al campamento, se da cuenta de que la atmósfera, el ambiente, pues está bastante cargado. Hay mucho pesimismo, mucha derrota, y cuando él pregunta qué es lo que está sucediendo, le informan de que hay un gigante, un paladín de parte de los enemigos que lleva 40 días amedrentando, asustando al pueblo de Dios, y desde el más grande, el rey Saúl, hasta el más pequeño, nadie se atrevía a dar un paso adelante para solucionar el problema. Bueno, hasta que apareció David. Dice la Biblia que él se ofreció voluntario. A él no tuvieron que presionarlo, a él no tuvieron que decirle, oye, ¿te animas a ir tú contra el filisteo? Sino que él dijo, yo iré. Yo iré, reconozco que este hombre está muy bien armado. De hecho, él describe espada, lanza, jabalina, pero yo no necesito de nada de eso. Yo solamente voy a ir contra él en el nombre de mi Dios. Y en el nombre de mi Dios, yo lo voy a derrotar. Y hace una tremenda declaración, vamos a leerla nuevamente, capítulo 17, verso 45, dice la palabra de Dios así. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y termina diciendo, verso 47, y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aquí no hay un acto de prepotencia por parte de David, ni muchísimo menos. No hay un deseo de destacar por encima de los demás, de llamar la atención hacia sí mismo, sino más bien todo lo contrario. Lo que él quiere es desviar la atención hacia Dios para que el pueblo de Israel y todos los que estaban por allí y los que iban a oír de este combate supieran que la victoria la había dado el Dios de Israel. No era un pueblo de ateos, pero era un pueblo que no sabía cómo actuar frente a la adversidad. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hay gente que lee la Biblia, que se congrega en esta o en cualquier otra iglesia, que lleva años en los caminos del Señor, pero cuando llega un momento puntual a su vida, cuando llega una prueba, un conflicto con la familia, con la economía, con la salud o con lo que sea, pues no saben cómo reaccionar, y parece ser que este era uno de los grandes problemas que Israel tenía en aquel momento. Sabían ir todos unidos contra un enemigo, pero como los filisteos estaban planteando que solamente uno se enfrentara a Goliat, pues ellos se quedaron paralizados porque no estaban acostumbrados a pelear así. Todos, ¿verdad? Todos los israelitas contra los filisteos contra ellos, a eso sí, en el valle, en la montaña, con espadas, con jabalinas, con flechas, con arcos, con lo que fuera. Pero eso de que uno fuera a pelear contra otro, pues ellos nunca lo habían visto y por eso no sabían cómo reaccionar. Y es que las pruebas que van a venir a nuestras vidas no siempre van a venir igual, pero las pruebas que han venido a nuestra vida y que con la ayuda del Señor hemos logrado superar, nos tienen que preparar y nos tienen que ayudar a reconocer cómo actuar en las pruebas que van a venir sí o sí a nuestra vida, ¿verdad?
David presenta su currículum. Tú tienes un currículum en el Señor, sea pequeño, sea grande, sea visible o no. Tú tienes un bagaje, tú tienes una trayectoria con el Señor. Lógicamente unos pueden hablar de más cosas que otros, pero lo que está bien claro es que David en ese momento no podía presumir de ser un soldado en el ejército de Saúl, porque no tenía la edad para hacerlo. Pero él dijo, bueno, yo no soy un soldado, yo no tengo armadura, yo no formo parte de los escuadrones de Israel, pero yo quiero decirles a todos ustedes, porque veo que no lo saben, que para mí pelear contra el gigante filisteo a mí no me resulta complicado, porque yo sí sé lo que es pelear uno contra uno. Yo no sé lo que es ir a la guerra con un montón de soldados que me respalden, pero yo cuando fui a pelear con el león nadie vino a ayudarme y lo vencí. Y yo cuando fui a pelear contra aquel oso que quería despedazar el rebaño de las ovejas de mi padre, yo fui solo. Allí no estaba ni mi padre, ni mis hermanos, ni ningún hermano que me ayudara. Hay conflictos espirituales en la vida que tendremos que unir fuerzas todos para ir contra ese enemigo, contra ese ataque. Pero habrán otro tipo de pruebas o de ataques que vendrán a nuestra vida en los que te vas a tener que enfrentar tú solita. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, gracias a Dios tenemos el manual. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, a través de la cual podemos descubrir cómo tenemos que reaccionar ante esa situación que no afecta a la iglesia. No es algo que nos está afectando a todos. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, nos confinaron? Tuvimos que darle vueltas a la cabeza y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cada uno en su casa, creamos aquel grupo de WhatsApp y era algo que nos, digamos, que nos afectaba a todos. Pero luego hay muchas cosas que son tuyas, particulares, que no me afectan a mí, o las mías no te afectan a ti. Pero también tenemos que estar preparados y saber cómo reaccionar en todo momento. Ahora bien, cuando una persona en el mundo espiritual obtiene una victoria, hay muchas cosas que cambian. Cosas que se pueden ver, otras que no se pueden ver, pero no significa de que no hayan cambiado. Por ejemplo, yo he hecho una pequeña lista, seguramente se me quedan muchas cosas fuera, de algunas cosas que cambiaron el día que David derrotó a Goliat. Por ejemplo, cuando él llega al campamento, una pregunta que él hace es, ¿qué le dará el rey como recompensa al hombre que derrote a Goliat? Y entonces fíjate lo que le dicen. Quiero que lean conmigo en el capítulo 17 de Primera de Samuel, el verso 25, dice así. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, pero ahora viene una palabra muy interesante. Al que le venciere, va a ser una recompensa solamente para el que logre vencer al enemigo, al gigante Goliat. El rey le enriquecerá con grandes riquezas. Le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Fíjate las tres cosas que obtendría como recompensa el hombre que venciera a Goliat. Número uno, sería enriquecido, se convertiría en parte de la familia del rey, porque el rey le daría una de sus hijas, y eximiría de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Merecía la pena o no ir a pelear contra el gigante Goliat? Se habrán presentado 1000 como voluntarios, ¿no? Habrán dicho, pues yo quiero eso. Yo quiero ser rico, quiero ser yerno del rey y quiero que además toda mi familia quede excluida de pagar impuestos. Pues la cruda realidad es que no se presentó nadie. La recompensa era extraordinaria, pero los voluntarios brillaron por su ausencia. Solamente David dijo, bueno, pues yo voy a ir a pelear. Pero él no fue a pelear contra el gigante Goliat por la recompensa. Él iba a ir con recompensa o sin recompensa. Él no estaba allí para hacerse rico aprovechando una oportunidad, ¿verdad? Y para bendecir a su familia, librándola de pagar terribles impuestos que tenían que pagar, ¿verdad? Él fue allí porque primeramente su padre lo mandó y él iba a ir porque él en ese momento, ese día, él se sentía como el representante de Dios en el pueblo. No va nadie, no va el rey, no va el hijo del rey, Jonatán o los demás hijos, no va nadie, no van mis hermanos. Bueno, pues voy yo, porque yo entiendo que esta es una oportunidad para que todo mi pueblo y todos los gentiles que están aquí sepan que nuestro Dios es un Dios que marca la diferencia, con recompensa o sin recompensa.
Y yo voy allí, y yo le voy a vencer. Y es cuando él hace aquella tremenda declaración. Él no habla de, bueno, tal vez, vamos a ver lo que pasa, que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera, en fin. No, él habla con una seguridad tremenda. Es que hay momentos en la vida en el que no te puedes dar el lujo de dudar. Es sí o sí, es vida o muerte, es cara o cruz, no hay vuelta de hojas. Él no dice, bueno, en algún día tal vez vamos a ver si llevas 40 días molestándonos por la mañana, por la tarde y por la noche, pues vamos a ver si poquito a poco. Es que esa batalla no se iba a ganar poquito a poco. Mira, hay cosas en tu vida y en la mía y en la de todos y cada uno de nosotros que poco a poco las vamos a ir superando. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que me dice, bueno, yo tengo este vicio, o yo tengo esta atadura, o yo tengo esta costumbre. Mira, yo voy a ir poquito a poco. ¿Has conocido gente que habla así? ¿Tú eres de los que hablas así? Hay gente que me dice, poco a poco, sin prisa. Un poquito hoy, un poquito mañana. Ahora 3, mañana 2, pasado ninguno, pasado mañana 18. Poquito a poco. Y bueno, si tú te lo quieres montar así, si en vez de ir envenenándote de golpe te vas envenenando poquito a poco, pues como tú veas, ¿no? Pero es que hay otras cosas en la vida, si quieres llegar a un cierto nivel de madurez, que tienes que vencerlas de golpe. Todo o nada. Y David era un hombre de los que era todo o nada. O yo voy y me mata, o yo voy y lo mato a él. No hay término medio. Porque fíjate que además David hace una cosa muy interesante, y es que él primeramente, antes de matar al filisteo, le lanza aquella piedra y la piedra no lo mató. La piedra lo hirió, dice que se le clavó en la frente y claro, el dolor tuvo que ser tremendo. Una piedra con una honda es como un tiro, pero realmente la piedra no mató a Goliat, lo derrumbó, pero Goliat seguía vivo. Si se lo llegan a llevar los filisteos a su campamento, lo curan y este hombre a los pocos meses o a las pocas semanas está otra vez igual, allí parado desfallando al pueblo de Israel. Entonces David dice que salió corriendo y con la misma espada con la que quería Goliat matarlo a él, dice que él le cortó la cabeza. Y entonces sí, ya con la cabeza cortada, ya muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Dice que cogió la cabeza y se la enseñó a la gente, dijo, ya está, se acabó. Es decir, que hay cosas que se pueden superar poco a poco, pero hay cosas que tienes que ser radical, tremendamente radical, porque o las vences tú a esas cosas, o ellas te van a terminar destruyendo y matando tu vida espiritual. Entonces David entendió que era un día clave en la historia del pueblo de Israel. Hay días en nuestras vidas que son claves. Hay días que marcan algo en el mundo espiritual, que se queda como una especie de marca indeleble en el mundo espiritual, que marcan una diferencia. Por ejemplo, el día que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, eso quedó ahí marcado para el resto de la historia. El día que Jacob peleó con aquel hombre que dice la Biblia, no te dejaré, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, ese día fue un día clave en la vida de Jacob. El día que sale de la cárcel José y le logra interpretar los sueños al faraón y le dice, mira, no solamente va a pasar esto, esto y esto y esto en los próximos 14 años, sino que además tienes que hacer esto. Ese día marcó un antes y un después en su vida y en la vida del pueblo de los egipcios. Así que hay muchos días que se presentarán en nuestra vida, digamos que, bueno, sin pena ni gloria, por así decirlo, pero hay otros días que son claves, ahí tienes que dar la talla, ahí no puedes dudar. Ese día es el día que marca algo importante que te va a cambiar de por vida. De hecho, la vida de David nunca más volvió a ser la misma después de ese día. Ese día, o al poco tiempo de ese día, comenzaron a ocurrir cosas muy interesantes. Vamos a leer algunas. Capítulo 18, verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, porque después de derrotar al gigante, él habló con Saúl. Claro, el libro de Samuel a veces como que confunde un poco, porque se conocían o no se conocían. Bueno, como no está en orden cronológico, podemos tener diferentes opiniones. Pero lo que está bien claro es que David habló personalmente con el rey Saúl el día que derrotó al gigante Goliat. Y en ese día, en esa conversación, estaba presente un muchacho llamado Jonatán, que era el príncipe de Israel, el futuro heredero, el hijo del rey. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo.
Claro, los mal pensados, los de mente corrupta y los perversos, siempre le quieren dar una interpretación correcta, incorrecta al texto. Pero allí se fraguó y nació una amistad preciosa entre Jonatán y David, entre David y Jonatán, una amistad limpia, una amistad pura, una amistad verdadera. Y como él llegó a escribir tiempo más tarde, es mejor un amigo que a veces un hermano, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ocurrió ese día. Ahí empezó una amistad, una relación entre amigos preciosa. Segunda cosa que ocurre, vamos a leer a partir del versículo 6, si os parece. Aconteció que cuando ellos volvían, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. No le gustó la letra al caballero. La letra no le hizo mucha gracia. Porque dice que Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Se picó. El caballero se picó. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué te parece? Desde aquel día las cosas cambiaron. Hemos obtenido una victoria tremenda, pero a partir de ese día Saúl se la sentenció al rey David. Aconteció que al día siguiente, fíjate qué cosa, esto ya es el mundo espiritual. Al día siguiente de esa reacción de enojo, de esos celos ridículos y absurdos, al día siguiente un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Fíjate las cosas que comienzan a cambiar a raíz de la gran victoria que ha beneficiado a todo el país, incluido al rey. Enojo, rabia, celos, envidia. ¿Qué te parece? ¿Buscó David en algún momento la reacción de Saúl de esta manera? Jamás. Pero hay cosas que tú no puedes evitar. Hay algunas cosas, muchas cosas podemos evitar en la vida, pero hay otras muchas cosas que, por mucho que le des vueltas a la cabeza, hay cosas que no puedes evitar. Y una de ellas era que Saúl odiara y le tuviera unos celos enfermizos al joven David. Desde aquel día no lo miró bien. Unos celos tremendos. Y el resto de sus años los dedicó a perseguir a David. David al final saben que tiene que huir. Y durante muchos años, desde los 17 aproximadamente, hasta los 30 que llega a ocupar el trono de Israel, está huyendo de cueva en cueva, de lugar en lugar, hasta que finalmente él dice: bueno, en algún momento me va a matar este hombre, me va a quitar la vida a Saúl. Dice que se fue a vivir con los filisteos. Pero claro, si llega a los filisteos, cuando tú le has matado al gigante filisteo, en cuanto te vean aparecer por allí, te van a matar a ti. ¿Qué es lo que hace David? Que era tremendo. Finge que está loco. Y se le cae la baba por la cara y se hace el loco y pintan las paredes y el rey dice: ¿no tengo yo bastantes locos para que me venga otro más? Y bueno, al final el loco fue una ayuda tremenda para el rey de los filisteos, en fin. Ahora llegó el momento en el que Saúl tenía que cumplir la palabra que había dado. El hombre que venciere a Goliat, yo le voy a dar a mi hija y lo voy a convertir en mi yerno. Vamos a ver si cumplió la palabra, ¿les parece? Versículo 17. Entonces Saúl le dijo a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor. Generalmente se daba a la mayor y luego se daba a la menor, ¿verdad? Saben que en las notas musicales hay notas mayores y notas menores, ¿no? Pues le iba a dar la mayor y al final le dio la menor. Con tal de que seas hombre valiente y pelees las batallas del Señor. Mas Saúl decía:
No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Fíjate tú el plan que comienza a fraguar Saúl para quitarse de medio a David. Pero David le respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Oye, ese privilegio de ser yerno del rey no lo tiene todo el mundo, ¿verdad? ¿O eres de sangre azul? Ninguno aquí es de sangre azul, ¿no? ¿O no tienes ninguna posibilidad de llegar a ser familia del rey? Llegado el tiempo en el que Merab, la hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel. Ah, mira dónde sale este. Mira dónde sale Adriel. El meolatita. Estudien la historia de este Adriel, por cierto, muy interesante. No tengo tiempo ahora para entrar en eso, pero fíjense por dónde. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. ¿Me dejan que les diga una cosa? No se sorprendan. Creo que nunca he dicho esto, pero hoy se lo comentaba a Elena y digo: oye, vamos a dejarnos de tener pena y compasión de Saúl. Saúl era malo, Saúl era malo, Yo durante años me daba pena, ¿no? Me daba esa cosita, por esa tristeza por Saúl. Decía: pobre hombre, fíjate tú y tal. Pero es que Saúl era malo. Saúl era malo. ¿Y una persona mala en qué piensa? En cosas malas. Dice la Biblia en Romanos 8, los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. ¿La cabra dónde tira? Al monte. Así de claro. Saúl era malo, pero sabía fingir y sabía aparentar. Yo te voy a dar a mi hija. Ese privilegio no lo tiene nadie en Israel. Se ve que las dos hijas, la mayor Merab y la menor Mical, en ese momento eran solteras. Y claro, oye, es un detallazo por parte del rey permitirle casarse con una de sus hijas. Entonces él va a quedar bien ante la gente, pero es que en el fondo esa no es la intención de Saúl. La intención es que los mismos filisteos acaben con la vida de David. Y mira lo que él intenta hacer. Saúl le dijo: yo se la daré para que sea lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. ¿Verdad? Siempre el rey rodeándose de pelotas, siempre rodeándose de gente que le reía las gracias al rey, como hay muchos hoy en día que se juntan con gente que a todo le dicen que sí, ¿verdad? Los criados de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Des en cuenta, por ejemplo, que David no era una persona pudiente económicamente hablando. David era un simple pastor de ovejas, que encima no eran ni de él, eran de su padre. Era el menor de la familia, no tenía ninguna posibilidad de una buena herencia el día de mañana. Incluso hay comentaristas por ahí que opinan que David fue, concebido fuera del verdadero matrimonio, ¿no? Bueno, sea como sea, el tema es que David jamás se le hubiera pasado por la imaginación llegar a estar emparentado con el rey de Israel, el hombre más importante del país. Y él lo tiene claro, él dice: yo no tengo ninguna posibilidad de llegar a ser el yerno del rey. Pero fíjate qué interesante. Los criados de Saúl le dijeron esta respuesta, le dieron estas palabras, y Saúl dijo: decidle así a David: el rey no desea la dote. La dote era algo muy importante, ¿sabes? Mi hija, para que sea tu hija, me tienes que dar 20 camellos, 30 ovejas, etcétera, etcétera. A mí Matías no me dio nada, por cierto, pero bueno, aún estamos a tiempo. Bueno, me dio un nieto. Ya con eso le perdono. El rey no desea dote, sino, escucha bien, espero que lo entiendas, 100 prepucios de filisteos, que es lo que se le quita al hombre cuando se le circuncida. Quiero 100 de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero es que esa no es la verdad. Detrás de esta petición de 100 prepucios, fíjate tú qué cosa pide este hombre.
Saúl lo que quería hacer es que David cayera en manos de los filisteos, porque sobra el decir, no me hagan que dé demasiadas explicaciones, pero sobra el decir que para llevarle en una bolsa siempre pucio de filisteos al rey Saúl, primeramente habrá que matarlos. Y después una vez matarlos o dejarlos medio heridos, ¿no? Me tengo que enfrentar a 100 para poder llevárselos al rey Saúl. Porque en el fondo, alguno de ellos lo va a terminar matando. Esto no es como las películas americanas que saben que sale el héroe corriendo por un campo abierto, le disparan 5.000, ni uno le da. Pero él dispara y con una bala mata a 10 de golpe, ¿no? Alguno de los 100 lo va a mutilar o lo va a matar. Y eso es lo que en el fondo Saúl quería. Pero miren cómo era David. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, le pareció bien la cosa. Es que le pareció bien la cosa, increíble. A mí me dicen eso y dice, vete tú a cortarlo, vete tú a cogerlo. Le pareció bien, dice, a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, David se levantó, se fue con su gente y mató a 200. ¿Cuánto pedía el rey Saúl? 100. Este mata a 200. Los mató, ¿eh? Mató a 200 filisteos y trajo los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Si yo te doy más de lo que tú me pides, 100, toma 200, y ahora me tienes que dar a tu hija mayor. No, le da la menor, le da a Mical. Pero Saúl, viendo y considerando que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días de la vida que duró, odiaba y no podía ver en pintura a David. ¿Qué te parece? El ungido, este era el ungido. Imagínate los que no eran ungidos, ¿no? Este era el ungido de Jehová. Este era el que tenía que ser un ejemplo a la grey. Este era el que tenía que ser agradecido porque por fin había aparecido un desconocido y había arreglado el problema nacional de deshacerse del cuerpo, de la vida del gigante Goliat. Y mira cómo le paga, tratando de matarlo, tratando de desacreditarlo, persiguiéndolo de noche y de día por todas partes, con unos celos que en vez de cortarlos, los fue alimentando día a día. Y al final, si ustedes leen la historia de Saúl, que la encontramos en la Biblia, la vida de Saúl fue un auténtico desastre. Mató a sacerdotes, le echó la culpa al pueblo de muchos actos de desobediencia que hizo a lo largo de su vida. Se fue a consultar con una adivina en un pueblo llamado Endor, en el norte de Israel. Al final termina suicidándose, tirándose sobre una espada y quitándose la vida. Dejó al país en la ruina. Económicamente el país lo dejó en la bancarrota más absoluta. Los filisteos incluso se atrevieron a robar y llevarse a su terreno el arca de la alianza, que ya saben lo que era el arca de la alianza, ¿verdad? En aquellos tiempos. Es un auténtico desastre. Y no me digan a mí que Saúl no tuvo ayuda y buenos consejeros, como por ejemplo el profeta Samuel, que le decía lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Espérate, no hagas esto, no te precipites, no corras, espera. Sin embargo, echó por la borda su vida. Así que cambios, pues mira, en lo espiritual todos los que quieras y más. Se convierte en yerno del rey, empieza una hermosa amistad con su hijo, con Jonatán, con el príncipe de Israel. Se desatan los celos de Saúl con la intención de matarlo. Se convierte en un rey falso que aparentemente te quiere bendecir, que aparentemente te quiere ayudar, pero en el fondo lo que quiere es quitarte de en medio, ¿verdad? No, yo quiero que seas mi yerno. Tráeme 100 prepucios con la intención de que lo maten, ¿verdad? Se convierte en un rey mentiroso, en un rey manipulador, en una persona muy peligrosa, porque dice la Biblia que en varias ocasiones David estaba tocando el arpa para él, para calmarlo, y dice la Biblia que cogía la lanza y se la lanzaba para clavarlo en la pared como si fuera una cucaracha, ¿verdad? Un hombre tremendamente agresivo, peligroso, amargado, frustrado, que llevó al país a la ruina. Y David en medio. David nunca se levantó contra él dando una especie de golpe de estado, sino que él esperó, dejaba todo en las manos del Señor.
En aquella época compuso salmos extraordinarios. Puedes leer las sensaciones, las tristezas de David, las luchas tremendas, la soledad, las horas, días, semanas, solo, ¿verdad? Por esos montes huyendo de Saúl, siempre pendiente de que me atacaran por la noche, por el día, por la montaña, por arriba, por abajo, ¿verdad? Pero el Señor lo cuidó y el Señor lo protegió. Cuando tú comiences a obtener victorias espirituales en tu vida, vas a desatar la ira del enemigo, pero también vas a desatar la bendición de Dios sobre tu vida. Tienes que saber esto. Como dijo alguien, si no quieres que te pase nada, que nadie diga nada mal de ti, que nadie se meta contigo, que nadie te cuestione, que nadie te critica, no hagas nada. Es que no tenías ni que haber nacido. Porque ya desde el día que nacimos, ya siempre alguien dijo, qué feíto era, ¿no? Y aún no dice nada, otro dice, ay, qué guapo, otro era feíto, otro era feo. Desde el mismo día que nacimos ya comenzó la batalla de la vida. Pero es que además nosotros no solamente estamos en el mundo natural, como todos los seres humanos, sino que nos hemos pasado de bando. En el mundo espiritual hay dos bandos, el del diablo, Satanás, las tinieblas, y el bando de luz, del Señor, ¿verdad? De la bendición de Dios. Y hemos pasado, como dijo el Señor, de muerte a vida. Claro, el otro no está contento con ese cambio, porque sabe que ahora tienes tú una victoria que ya le gustaría a él tener. Ahora tú tienes una influencia, una capacidad en el mundo espiritual que él no va a tener jamás en la vida. Y eso va a despertar envidia, eso va a despertar celos, eso va a despertar pues tantas y tantas cosas. ¿Y dónde va a venir la guerra? Pues desde adentro. El Señor Jesucristo un día nos dio una información tremenda. Dice que los mayores enemigos, a veces, no siempre, pero a veces pueden surgir hasta dentro del mismo seno familiar, dentro de la misma familia. Ese cuñado con el que te llevabas tan bien, ese primo, ese abuelo, ese tío, ese sobrino, con el cual pues antes jugabas al fútbol, iban de excursión y cantaban y lo pasaban bien. Ahora, por el simple hecho de haberte convertido, pues ahora parece que te has convertido en su enemigo. Pero no tienes que asustarte. Al mismo Señor Jesucristo le pasó. Sus propios hermanos, que los tuvo, le decían al Señor, Señor, ¿por qué no vas a otros lugares para que te oigan y te conozcan y sepan de tus enseñanzas? Pero no lo decían porque tuvieran una sana intención de que la gente escuchara el Evangelio, sino para quitárselo de encima, porque se avergonzaban de él. ¿Qué te parece? Y el Señor, ya dijo en cierta ocasión, los mayores enemigos a veces surgen dentro del sector o del ambiente del que menos te imaginas. Incluso la Biblia dice que en los últimos tiempos tal vez la nuera se levante contra la suegra contra la nuera, los hijos contra los padres contra los hijos. Eso va a ser una revolución tremenda y para todo eso tú tienes que estar preparado. Y dice, y no sorprendáis, dice Pedro en una de sus cartas, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Mira, sinceramente te deberías de sorprender de que no te pase nada. Eso es lo que te debería de preocupar. No tengo pruebas, no tengo dificultades, no hay problemas, todo parece que va sobre ruedas. Eso es lo que te debería de poner nervioso. Pero pasar por pruebas, por luchas, por dificultades, pues eso es lo lógico, eso es lo normal. Eso es lo que necesitamos para mantenernos humildes y dependientes del Señor y que no nos creamos que ya no necesitamos de nada ni de nadie. Por eso Pedro dice, no os sorprendáis, hermanos, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino tener en cuenta que las mismas pruebas que tú estás pasando, o mayores, las están pasando nuestros hermanos en otras partes del mundo. Por lo tanto, no es cuestión de una ridícula resignación y decir, bueno, a mí me tocó esto y aquí... No, sino, oye, levántate, pelea, lucha, pelea la buena batalla, dice la Biblia. Pablo dice, pelea, esfuérzate, echa mano de la vida eterna. Él habla de una armadura, él habla de casco, él habla de espada, habla de yelmo. Es decir, él está empleando incluso hasta términos militares, porque la guerra espiritual es real y tú tienes que saberla. Y no derrumbarte, no venirte abajo y decir, bueno, ¿qué me está pasando? No sé, yo estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué me pasa eso? Pues precisamente por eso. Precisamente por eso, porque estás sacudiendo el avispero. ¿Quieres coger miel? Claro, es muy fácil ir a un supermercado, a una tienda y coger de la estantería un bote de miel. Claro, a ti no te ha costado nada, pero vete a buscarla. Vete a buscar miel. Hay países donde hay gente que son recolectores de miel y tienen que descolgarse con unas cuerdas tremendas.
y untarse el cuerpo con barro y llevar antorchas y humo, porque tú te vas a meter en el avispero y le quieres robar a la abeja la miel. Tú date cuenta que una cuchara, una simple cuchara de miel, tarda toda una vida una abeja. Por poco me sale oveja. Una abeja tarda toda una vida para hacer una cucharada de miel y tú se la vas a quitar. Y dices, de aquí, de eso nada. Y vas a matar a la reina y te vas a meter en el panal. Y salen picados por todas partes. Y hay gente que incluso ha muerto porque son alérgicos, ¿verdad?, a las picaduras de las abejas. Y si tú quieres obtener grandes victorias en tu vida, pues vas a ser picado y vas a ser atacado por todas partes. Pero dice la Biblia, mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que David supo perfectamente que su vida nunca más iba a volver a ser la misma. Al poco tiempo, por la mala cabeza, por la mala actitud, por los pecados, por la constante actitud de desobediencia de Saúl, Dios dijo, basta. Y esto sí que es terrible. Para mí esto es lo peor que le puede pasar a un ser humano en la vida cuando Dios dice, basta. Y lo ha hecho en varias ocasiones, ¿eh? Lo hizo con Faraón. Lo dijo, ¿no quieres dar tu brazo a torcer y reconocer que todos estos milagros, prodigios, maravillas, estas plagas tremendas son producto de mi intervención? ¿No quieres? Pues ahora yo me voy a encargar de endurecerte el corazón. ¿Quieres ser duro? Yo te lo voy a endurecer como el pedernal. Y no te voy a dar oportunidad ni para que te arrepientas. Fue tremendo. Cuando Dios llega a esos extremos, imagínate. Pues con Saúl llegó exactamente igual. Dijo, Samuel, no ores más por él. Pero no ores más por él. Lo he desechado. Y Dios no dice, bueno, no, te he desechado. Basta, se acabó. ¿Y ahora qué hacemos? Tienes que ir a Belén, a la casa de un tal Isaí. Convoca a sus hijos y yo te voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a escoger a otro rey fiel conforme a mi corazón. Todos conocemos la historia, ¿sí o no? Llega a Belén, llega a la casa de Isaí, allí están sus hijos. Él se va a acercar al mayor, que era lo lógico, ¿no? Ungir al mayor, al primogénito, y el Señor le dice, ese no es. Bueno, pues será el siguiente, ese tampoco. Y el otro tampoco. Y al final Samuel está desconcertado, él es profeta, varón de Dios, pero en ese momento como que no tiene mucha luz, que digamos, y le dice al padre, oye, una pregunta, ¿tú tienes a otro hijo? Porque yo he traído aquí el cuerno del aceite especial para derramarlo sobre la cabeza de uno de tus hijos. Tú me has dicho que has llamado a todos tus hijos y a mí el Señor no me da paz con ninguno de ellos. Aquí pasa algo. Y le dice, bueno, es que tenemos a otro. ¿Cómo que tienes a otro? ¿Y por qué no lo has llamado? ¿Qué cosa, no? Ni su propio padre lo llamó. Cuando le dijo Samuel, llama a todos tus hijos. Y a David no lo llamó. ¿Qué te parece? Dile que venga. Porque no nos vamos a sentar a la mesa ni a comer hasta que David venga. Y dice la Biblia que nada más entrar, claro, imagínate las pintas con las que vendría. Un montón de días, semanas en el monte, con un olor terrible, los pelos así como los que tiene ahora mismo un hermano por ahí arriba. Y claro, tú imagínate aquello, decir, ¿y este quién es? ¿Este quién es? ¿De dónde ha salido esto? Si no, este es mi hijo David. Dice, este es David. Y el Señor dice, úngelo, porque ese es el rey, el futuro rey de Israel. Es impresionante, hermanos, cómo Dios rompió todos los patrones, todas las normas de la época para ungir al que nadie, ni siquiera su propio padre, contaba con él. Y a partir de ese día dice que Dios cambió su corazón, mudó su corazón, y el Señor comenzó a bendecirlo y a prepararlo y a ungirlo. Pero claro, si quieres ser rey, lo primero que tienes que hacer es conocer tu país. Y lo vas a conocer, ya verás que lo vas a conocer, pero bien, bien que lo vas a conocer. Vas a conocer hasta dónde se ocultan las ratas. Vas a conocer el país, pero palmo a palmo. Ese sí que fue un Rambo verdadero, ¿eh? Y comenzó desde prácticamente a los pocos días, ya digo, 17, 18 años como mucho, hasta los 30 años, huyendo de un lugar a otro, con un calor que hace en esos lugares donde él se escondía. Fuimos un día a la cueva de Engedi. Es una cueva que está en el oasis de Engedi, en el desierto, y llegamos allá arriba y nos dijeron, en esa cueva se escondió Saúl, y allí dentro estaba el rey David, que podía haberlo matado y no lo hizo. Es decir, una vida de una preparación tremenda. Pero el Señor dice, ese es al que yo he escogido. Ese es al que yo he escogido.
Y saben, queridos hermanos, Dios no se equivocó con David. David no era perfecto, no hay ningún ser humano perfecto, ni David, ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno, pero ese era un hombre con el cual se podía contar, porque tenía una buena característica. Tal vez otros dirán, sí, pero es que en esto, bueno, tenía una característica extraordinaria, que es lo que marca la diferencia entre un creyente y otro, es la verdad, y es que era un hombre obediente. Dios le decía una cosa y él la hacía. Fíjate cuando el rey Saúl, fíjate que aún no era rey, y Saúl le dice, tráeme 100 prepucios de filisteos. Él no era tonto. Él sabía que podía perder la vida peleando contra 100 filisteos. Y no le trae 100, le trae el doble, le trae 200. Pero es que era así, era tremendamente radical. Siempre iba más allá de lo que se le pedía. El padre le dijo, pero esto lo tenía ya era su naturaleza, era parte de su esencia, de su personalidad. 100 prepucios, no, 200. Le dice el padre, vete a cuidar las ovejas. Y claro, viene un león y podía haber salido, papá, mira, perdona, pero viene un león, yo salí corriendo. No, mi padre me ha dicho que cuide las ovejas y yo voy a cuidarlas, aunque tenga que pelear contra un león. Nosotros lo hubiéramos hecho, hermano. Tú lo hubieras hecho, Luis. Tú lo hubieras hecho. Ustedes lo hubieran hecho. Si a veces entra una cucaracha a la casa. Una cucaracha. No estoy hablando de cocodrilos ni dragones. Una cucaracha. Y parece que ha entrado Belcebú. Un perenquén, no sé si por ahí que nos ven, perenquén es un lagartito que se pega a las paredes, que se come los mosquitos, las arañitas y esas cosas, que son buenos, los perenquenes son bonitos. Se pegan ahí con sus patitas a los balcones. Sí, trae un perenquén aquí para que veas a más de uno corriendo. Pero es que ahora le viene un león y podía haber dicho, hombre, yo una cosa es cuidar las ovejas de mi padre y otra cosa es enfrentarme con un león. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Pues él se queda. Y él se queda y mata al león y no se queda satisfecho con herirlo, sino lo mata. Y al poco tiempo un leoso. Y bueno, ya no le vinieron más porque dijeron los animales, no vayan contra este, que aunque vaya quien vaya, nos va a matar a todos. Eso que hacía en lo natural David, luego él trasladó todo eso a su vida espiritual, esa radicalidad, ese ir más allá de lo que me han pedido, el jugarme la vida por 4 ovejas que tampoco merecen tanto la pena, el decir en vez de 100, 200, esa actitud en su vida fue la que lo marcó durante toda su vida. Y por eso para él el gigante no era nada, para él un león no era nada, porque él conocía al Señor. Y cuando uno conoce al Señor, no le tiene miedo a nada. Porque sabes que eso que te está atacando, eso que te domina en ese momento, eso que pierdes el control, para Dios no es ningún problema. Amén, hermanos. Nuestro Dios es mucho más grande que una enfermedad, que un dolor, que un desánimo, que una tristeza, que la pérdida de un ser querido, que lo que sea, no hay nada que se pueda comparar con el poder de nuestro Dios. Fíjate que David simplemente necesitó una piedra. Pero no porque él dijera la piedra va a matar a Goliat, no, porque él en lo que confiaba no era en la piedra, él confiaba en el poder del nombre de su Dios. Pero tengo que utilizar algo, ¿verdad? Pero si David le hubiera pegado un soplido a Goliat, en el nombre de mi Dios, Goliat lo tumba. Porque no era lo que él hacía, sino era la actitud con lo que él hacía y con la fe que él tenía en su corazón. Entonces todos nuestros actos en la vida, todas nuestras palabras, todas nuestras decisiones tienen que estar empapadas y respaldadas por decisiones de tipo espiritual. Cuando tú quieres vencer un vicio, cuando tú quieres dejar un hábito, cuando tú quieres superar un dolor, una pérdida, un desánimo, una enfermedad o lo que sea, lo que en el fondo te tiene que motivar no es, bueno, ya vencí yo esto, ya me pongo ya la medalla, ¿no? Sino que es una oportunidad para demostrar el poder de nuestro Dios. Y nosotros deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que a Dios se le reconozca en ese colegio, en esa universidad, en esa oficina, lo que sea. Que sepan siempre que lo que nos motiva no es el orgullo, la ambición personal, el deseo de protagonismo, de que nos miren, de que nos admiren, sino que el objetivo cuál tiene que ser, dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Y David entendió que ese día era un día maravilloso, porque ese día todos los ojos de Israel iban a estar mirando aquel valle de Elam, donde derrotó al gigante Goliat. Él sabía que ese día era un día histórico, como
en el monte Carmelo, Elías sabía que todos iban a ser así y todos iban a estar mirando a ver qué pasaba en aquel lugar. Hay momentos en los que todos van a estar mirando y es el examen, es el test, es la prueba por la cual tendrás que pasar y sacar buena nota para que al final la gloria y la honra se la lleve el Señor. Así que en vez de quejarte, en vez de asustarte, en vez de salir corriendo, dice, no, momento. Yo tengo una oportunidad de oro para demostrar que mi Dios es diferente. ¿Qué es lo que usted me ha dicho que tengo? ¿Esto? ¿Esto es lo que usted dice que tengo? Muy bien, perfecto. Démelo. Te pones de rodillas en tu habitación. Hazme caso, por favor. Hazlo, que funciona. Señor, mira lo que me dijo que me quedan 3 meses de vida. Mira las analíticas, mira los exámenes que me han hecho. Estos, que son los que han estudiado, los que han estado años y años para sacar esta conclusión, me dicen que yo, que soy tu propiedad y que soy tu hijo, me dan 3 meses de vida. Señor, qué bueno sería que tú hicieras un milagro en mi vida para que yo mañana vaya a estos y les diga, vengan un momentito. ¿Qué me dijeron ustedes aquí hace 6 meses? ¿Que me iba a morir? ¿Cuánto tiempo llevo de vida? 18 años. Entonces, en otras palabras, utiliza tus circunstancias presentes para demostrarles que el poder de tu Dios es más grande que todo lo que te hagan o todo lo que te digan. Y otra cosa, y si por lo que sea tú decides que lo que dijeron estos señores se cumpla, pues muchísimas gracias porque dentro de 3 meses estaré con mi Señor. Ustedes seguirán rompiéndose la cabeza, pero a mí simplemente lo que me han dicho es la fecha con la que me voy a reunir con Él. Pero si pudiéramos de alguna manera utilizar estas circunstancias aparentemente duras, difíciles o amargas, para demostrarle a estos que dicen que todo esto es mentira, que Dios no existe, que el hombre viene del mono, etcétera, etcétera. Si pudieras, Señor, utilizar estas circunstancias para demostrarle a esta gente tu poder, por mí encantado de la vida, Señor. Como yo le dije aquí en este cuarto, en esta habitación que está aquí atrás, el día 14 de marzo del 2020, cuando salió en la televisión el presidente de este país y dijo, se decreta el estado de alarma o de emergencia, como sea, nadie puede salir. Yo me puse ahí de rodillas y mi Dios lo sabe y le dije, Señor, ahora tienes una oportunidad impresionante, maravillosa, para demostrar que esta obra es tuya, Señor. Aquí no va a venir gente, yo no sé durante cuánto tiempo, un domingo, 2, 3, 4, 5, nadie lo sabía. Yo pensaba, bueno, 2, 3 domingos, nada. Cerramos el rastro, aquí no podía venir nadie y el Señor comenzó a sorprendernos con auténticos milagros hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Algunos me decían, bueno, cuando termine la pandemia ya verás que todo. Digo, que no. Porque Dios dijo ahora. Y hasta que venga el Señor, la bendición no va a menguar. El aceite no va a menguar. Juntamos latas vacías, que somos nosotros, y le dijimos, Señor, ahora, cuando no hay recursos, llénalas de aceite, y el aceite no ha menguado hasta el día de hoy, porque ese es nuestro Dios. Cuando otras iglesias de miles y miles de miembros, y sé lo que digo, lamentablemente, se cerraron, solamente por ponerles un pequeño ejemplo, podría ponerles muchos. Pero cuando yo conocí a unos hermanos, que no sé si me estarán viendo ahora, son de California, de Los Ángeles, creo que viven por allí en un desierto, no me acuerdo cómo se llama aquel lugar, pero es un desierto, Pues, cuando yo les dije, hermanos, los conocí en Israel, después estuve con ellos en Estados Unidos, ¿a qué iglesia van ustedes? Y me dicen, nosotros íbamos a una iglesia, pero en el tiempo de la pandemia se cerró, como todas. Digo, sí, ya lo entiendo, pero ya terminó la pandemia. ¿Y ahora qué? Dice, no, el pastor nos juntó, no se transmitió, no se hizo nada durante el tiempo de confinamiento y el pastor nos juntó y nos dijo que se iba a cerrar la iglesia. Que cada uno se buscara la vida, unos se reunían en casas, otros se fueron a otra iglesia, otros no se fueron a ninguna parte, lamentablemente. Cerramos la iglesia, dijo el pastor. Y yo le dije, perdone que le haga esta pregunta, no la suelo hacer sinceramente porque no es algo que me quita el sueño ni me preocupa, pero en este caso sí me atrevo a preguntarle, ¿y cuántos erais en la iglesia? ¿Cuánta gente se congregaba en aquel momento? Y si éramos 2.000 miembros.
Digo, 2.000 miembros. 2.000. Y cerró la iglesia. Digo, ¿y por qué? Dice, porque no había recursos para pagar la luz, el agua, los teléfonos, el alquiler. Digo, con 2.000 personas. Y nosotros que éramos 4 gatos y un perro herido. 2.000 personas y cierran la iglesia. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Y la cerró? La cerró. Pero te digo un ejemplo. Te podría contar muchos más. Entonces cuando yo le dije al Señor, Señor, se nos viene un gigante imponente, tremendo. Pero si tú quieres, Señor, si tú dices, ahora esta iglesia va a ser usada para tu honra y para tu gloria. Y ya lo creo que lo fue. Ya lo creo que lo fue y lo sigue siendo. Porque el Señor es fiel. Y cuando ponemos nuestra piedrita en el bolsillo y decimos, Señor, yo nada más tengo una piedra. El tipo mira cómo viene. Pero yo voy en el nombre de mi Dios. El Señor sorprende. Y el Señor bendice. Y el Señor demuestra que la iglesia no es tuya ni mía. La iglesia es de Él. Y dice la Biblia que Él la sustenta y Él la cuida. Por eso yo creo, y termino, y cuando digo termino, que Dios está buscando gente valiente. Así de claro. Dios está buscando gente valiente que se la juegue por Él en lo económico, que se la juegue por Él en lo que haga falta. Y yo creo que Dios está buscando de todo corazón, y lo digo de verdad, gente valiente en estos tiempos. Gente que no le tenga miedo a las circunstancias. Gente que no le tenga miedo a lo que está pasando allá afuera. Gente que le crea a Dios y que diga, Señor, yo te creo a ti. Y si tengo que comer una cebolla sola, un pan todas las noches debajo de un puente, yo lo voy a hacer, pero yo voy a seguir sirviéndote. Yo creo que Dios, a ese tipo de gente, Dios la honra. Y Dios la bendice y Dios la prospera. Y yo espero que entre nosotros, todos nosotros podamos decir, nosotros somos los valientes del pastor Manolo Sierra. Porque no se olviden ustedes que David sí era muy ungido, muy poderoso, pero hay una lista que dice, los valientes de David. A mí me gustaría tener una lista de los valientes. Y espero que todos ustedes formen parte de esa lista. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Repite hoy lo que confesaste el domingo. Señor, yo confieso en fe que mi enemigo, mi gigante, ha sido derrotado y vencido en el nombre de Jesús. Llámese como se llame. Este se llamaba Goliat. El tuyo, no sé cómo se llama, pero menciónalo, nómbralo. Este gigante que es, etcétera, lo que sea, en el nombre de Jesús, hoy caes y nunca más volverás a levantarte y amargarme la vida. Porque hoy te derroto en el nombre de mi Dios. Tú vienes contra mí con exámenes, con radiografías, con insultos, con palabras, etcétera. Pero yo vengo en el nombre de Jesús contra ti. Y el Señor te ha entregado en mi mano. Y voy a dormir en paz. Dilo conmigo, yo voy a dormir en paz a partir de hoy como un niño pequeño que no lo perturba nada, que solamente se despierta para ver el rostro de su papá o de su mamá, pero no lo despierta un bebé. Los precios que suben o que bajan, el precio del petróleo, la bolsa, las guerras, no. A un niño pequeño solamente lo despierta el deseo o de comer o de jugar con su papá y con su mamá. Y cuando ve el rostro de su padre y su madre, su rostro se ilumina, porque ve al que ama. Ahí está, siempre ahí está, para acariciarlo, para besarlo, para jugar con él. Esa es la ilusión con la que tenemos que vivir nuestra comunión con el Señor cada día. Señor, a mí no me va a perturbar ni a quitarme la paz, nada ni nadie, sino que yo me voy a despertar y lo único que quiero es decirte, te alabo. Tú eres santo, Señor. Santo, santo Dios Todopoderoso. Aleluya. En mis circunstancias, en mi enfermedad, en mi soledad, en lo que sea, yo me gozo porque los gigantes han sido vencidos en la cruz del Calvario. Todos fueron vencidos en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Así que una vez más, confiesa tu victoria. Confiesa la victoria que el Señor te ha dado. Yo soy más que vencedor, aleluya.
Tal vez no te sientes como tal, pero no importa lo que te sienta. Di lo que el Señor dice que tengas que decir. Diga al débil, fuerte soy. Él renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. Correrán y no se cansarán. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Por un camino vendrán y por 7 huirán. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro siempre vendrá del Señor. Porque sus ojos están abiertos de día y de noche, y mi pie no tropezará ni resbalará. Porque Él me cuida, me guarda, me bendice, me sustenta, me protege, me unge. Y Él guarda cuando salgo y Él guarda cuando entro, cuando me levanto y cuando me siento, cuando camino y cuando duermo. El Señor está a mi lado. Caerán por un lado, caerán por otro lado, pero yo estoy firme, parado en la roca eterna que es Jesucristo. Aleluya. Yo estoy parado en esa roca y vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrá lo que venga, lo que sea, pero mi casa permanecerá porque yo he puesto mi fe y mi confianza en el eterno Dios, aleluya, al cual le doy la honra y la gloria en este momento, mi Dios. Y cuando el enemigo ve a un pueblo unido, un pueblo que tiene las ideas claras, que pone su confianza en Dios y en su palabra, teme y sale corriendo, porque sabe que contra ese pueblo, contra esa casa, no puede hacer absolutamente nada. No dejen de alabar a Dios en medio de las circunstancias. No dejes de gozarte y de alegrarte en medio del dolor, en medio de la lágrima, no importa, porque esa es la mejor agua para regar la bendición de Dios. Señor, en el nombre de Jesús anhelamos tu bendición, como tu siervo Jacob la anhelaba y la quería. Nosotros te pedimos, bendícenos en esta noche. Bendícenos, Señor. Bendice mi familia, bendice mi cuerpo, mi mente, bendice mi vida, bendice mi economía, bendice todo lo que tengo y todo lo que soy. Que por todos los poros de mi piel salga bendición de Dios. Y a esos que critican, a esos que murmuran, a esos que ponen obstáculos, Señor, nos reímos porque tu palabra dice que tú llenarías nuestra boca de risa y dirían entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor en estos. Y yo te pido, Señor, que esa promesa que tú nos diste la veamos cumplida cada día, que sigan diciendo entre las naciones de la tierra, grandes cosas ha hecho el Señor en ellos. Llena nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Bendito seas, oh Dios, santo, santo, sublime Dios eterno. Levanta tus manos al cielo, ponte de pie y dile, Señor, gracias. Cuando ese gigante cayó a tierra tuvo que ser algo tremendo. Como tuvieron que quedar los filisteos asombrados, porque aquel jovencito sin espada, sin jabalina, lo derrotó en el nombre de su Dios. Los filisteos ya no existen, mis hermanos. Desaparecieron de la historia. Ya no hay filisteos, ya no hay gigantes. Pero sí hay un pueblo que se llama Israel, que es un testimonio viviente al mundo entero de que Dios es un Dios todopoderoso. Todo lo que se levantaron contra el pueblo de Dios han desaparecido de la historia. Egipcios, babilónicos, medos persas, griegos, romanos, filisteos, amorreos, jebuseos, hititas. Todos los enemigos que se han levantado contra el pueblo de Dios han desaparecido, aunque decían que no iban a morir y a desaparecer nunca. Los que permanecen son aquellos que tienen su mirada y su confianza en Jehová su Dios. Aleluya. Porque aunque un ejército acampara contra nosotros, no temerá nuestro corazón. Porque tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré, Señor? Aleluya.
Amén. Oramos para despedirnos entonces. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos tenido en este lugar, Señor. Honramos tu nombre y te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Y nos acercamos a ti una vez más como hijos tuyos, Señor. Nos acercamos como huérfanos de Padre, porque tú eres nuestro Padre, porque en ti nos refugiamos, porque tú eres nuestro socorro, porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, adoramos tu nombre y sabemos que tú nos rodeas, Señor, porque tu palabra dice que los que confían en ti son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Señor, adoramos tu nombre, te bendecimos. Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe, Dios mío. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Y nos despedimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, no de tu santa y divina presencia, porque creemos lo que tú nos dices: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por tu compañía, gracias por tu cuidado, gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Dios mío. Adoramos tu nombre y te bendecimos. Y bendícenos, Señor, al regresar a nuestros hogares. Guárdanos, líbranos una vez más, Dios mío, y que tus ángeles acampen alrededor nuestro también. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por tu santa presencia. Gracias por enviar tu Espíritu Santo a vivir adentro nuestro. Señor, gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Y creemos a tu palabra. No solo la oímos, sino que también la creemos, Dios mío, porque te creemos a ti, Señor, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, despídenos en paz, Señor, y que tu presencia se quede con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.